El café y la tertulia han sido elementos vertebradores de conversaciones e intercambio de conocimiento a lo largo de la historia reciente y no tan reciente. Desde las tertulias organizadas por los intelectuales del siglo XIX y XX hasta las tertulias políticas actuales en televisión y radio. Durante la época de plata de la cultura española, estas tertulias vivieron su mejor momento. Madrid, como capital cultural, albergó decenas de cafés por donde han ido pasando generaciones de intelectuales compartiendo ideas, conocimiento y dando lugar a las tertulias, base de la cultura concebida en el primer tercio del siglo XX. Hoy ese ambiente irreverente y en ocasiones bohemio se respira en contados lugares de la ciudad de Madrid. Estos cafés han desaparecido con el tiempo, dejando un legado histórico que solo hoy unos pocos logran mantener. A comienzos del siglo XX, Madrid era el principal polo de atracción de los intelectuales debido a que en la capital de España se desarrollaba la mayor parte de la vida cultural del país gracias a los numerosos espacios culturales que allí se encontraban, entre ellos los cafés. Los intelectuales los utilizaban como su propio estudio, un lugar en el que poder concebir sus obras debido a que estos les daban un ambiente acogedor que muchos de ellos no podían disponer en sus casas. Eran como oficinas, un poco al azar, pero oficinas en donde se hacían negocios, y también un lugar en donde los escritores también se reunían, y hay toda una tendencia a que el café se convierta en un lugar de intercambio social. La mayoría tenían una estética similar, importada de Viena o París, caracterizada por el uso de la novedosa arquitectura de hierro. Había ventanas enormes para poder observar el tránsito callejero, y entre el mobiliario más característico destacaban largos divanes de peluche rojo y los veladores de mármol con pies de hierro. Los más importantes estaban situados en torno a la Puerta del Sol y sus alrededores, con una concentración de unos 20 cafés durante el primer tercio del siglo XX, a los que asistían frecuentemente los escritores más importantes del momento. Lo que hoy es una tienda de las grandes multinacionales del mundo era anteriormente el Café de la Montaña, conocido por las tertulias del escritor Ramón María del Valle-Inclán. En este lugar, él perdió un brazo tras una disputa con el periodista Manuel Bueno. El Café de la Montaña estaba situado en la Puerta del Sol, debajo de lo que fue luego el Hotel París, en lo bajo del Hotel París, donde estuvo el carcel del tío Pepe, que ahora hay una tienda de una gran manzana mordida, que todos sabéis lo que es, ¿no? Bueno, a esos bajos, que era el Hotel París, ahí estaba el Café de la Montaña. Ahí solía ir con mucha frecuencia los intelectuales y periodistas a una tertulia. Allí asistía Valle-Inclán, asistía con frecuencia. Y en una de esas tertulias, que debían ser bastante ardientes, Manolo Bueno, que era un periodista muy importante en aquella época, empezó a discutir con Valle-Inclán sobre el debut de un torero portugués menor de edad. Uno defendía que siendo menor de edad no debía tener acceso a los ruedos, el otro defendía todo lo contrario, y desde aquella tertulia, casi como algunas televisivas de hoy, llegó a tal punto que Manolo Bueno, Valle-Inclán intentó con una jarra de agua tirársela a Manolo Bueno. Manolo Bueno, con un bastón que llevaba, le pegó un bastonazo en la muñeca a Valle-Inclán, con tan mala fortuna que el gemelo que llevaba en la manga se le clavó y se le gangrenó la herida y tuvieron que cortarle el brazo. Ahí donde pierde el brazo Valle-Inclán. Y entonces Valle-Inclán es una persona que tenía muy mal genio. Cuando estaba hospitalizado después de apuntarle el brazo, pues Manolo Bueno, sintiéndose responsable de aquel incidente fortuito, pero al fin y al cabo le había costado el brazo a Valle-Inclán, decide verla al hospital, pero temeroso de que el otro vaya a responder y tal. Entonces abre la puerta así y se asome y le dice Valle-Inclán: amigo Bueno, entre usted, que todavía me queda un brazo para dar un abrazo. Y luego contaba Valle-Inclán que lo que más le dolió de haber perdido el brazo es que cuando murió su hija no pudo abrazarla. Este icónico café también era conocido como el Café de la Pulmonía, debido al frío que entraba por sus 16 puertas. El Café de Pombo y el Café Colonial fueron muy importantes por la influencia que tuvieron en la introducción y desarrollo de las vanguardias en España. El primero de ellos estaba situado en la calle Carretas. Era muy conocido porque albergaba desde 1912 la más conocida de las tertulias madrileñas, la de Ramón Gómez de la Serna. Esta reunión tenía lugar un día a la semana, los sábados por la noche. En las tertulias del Café Pombo no se hablaba sobre literatura, se practicaba y se cultivaban los elementos clave de la literatura vanguardista.
Y el café de Pombo le llamaban además el café de los cagones, porque durante el verano la especialidad era un sorbete de arroz. Como el arroz era astringente y en aquella época las diarreas eran frecuentes en Madrid por las casas de salubridad, pues la gente iba a tomarse el sorbete de arroz y le llamaban el café de los cagones. La calle Alcalá albergaba muchos de estos cafés. En su concurrencia con calle Sevilla se encontraba el Café Lion d'Or, que actualmente es la Cafetería Nebraska, el Café Suizo, que tiene la sede del Banco BBVA, y el Café de Fornos, que ha adoptado el nuevo concepto de cafetería moderna. Bueno, el Café de Fornos fue muy importante, sí, pero el Café de Fornos, que estaba aquí en la esquina de la calle Peligros, ese era un café un poco como este café que tengo yo ahora aquí, este libro, un café más lujoso, un café mucho más de toreros, de políticos, de actores de fama, de gente de empresarios. El Café Gijón fue fundado en 1888. En sus tertulias han participado Pérez Galdós, Rubén Darío, Antonio Buero Vallejo, Cela, Antonio Machado, Gerardo Diego o Antonio Gala. Es el único que a día de hoy permanece abierto, situado en la Castellana. En la Glorieta de Bilbao se encontraba uno de los cafés más longevos y queridos de Madrid, el Café Comercial. Este se mantuvo abierto desde el año 1887 hasta 2015. Próximamente abrirá sus puertas como un café-restaurante, aunque manteniendo su mobiliario original. Pero todo movimiento cultural tiene su fin. La decadencia de los cafés en la ciudad de Madrid se produce de forma progresiva a lo largo del primer tercio del siglo XX. La transformación y modernización de la ciudad de la época se produjo de forma destacada en el plano arquitectónico y urbanístico. Fueron años de la construcción de los primeros grandes almacenes en Madrid, como los Simeón en la Plaza de Santa Ana o los Gran Vía en la Avenida Conde de Peñalver. Esta nueva forma de entender el espacio comercial dio un duro golpe a los pequeños negocios, entre los que estaban los cafés tradicionales, donde los intelectuales realizaban sus tertulias y debates. La aparición de cafés modernos al estilo americano fue otro de los factores que causó la decadencia de los locales clásicos madrileños. Aparecieron los bares y cervecerías. Locales más pequeños y alargados albergaban espacios donde la gente se divertía bailando y hablando. El espacio para las tertulias se vio radicalmente limitado. El intelectualismo en los espacios públicos dio paso a la diversión de las masas. A partir de este momento, las tertulias se refugiaban en espacios menos públicos y menos bulliciosos. Incluso los cafés clásicos sufrieron estos cambios. La tertulia de la Granja Helenar, espacio donde Ortega y Gasset concibió la revista de Occidente, fue abandonada por los intelectuales y trasladada a la propia redacción de la revista, situada en una quinta planta de la Gran Vía madrileña, alejada de la multitud. Hoy es casi imposible que se den esas tertulias. La manera de vivir nuestra de hoy es un poco diferente. Aunque eso sí, ya muchos gente jóvenes como vosotros se reúnen en pequeños grupos y donde se pueden reunir en lugares como son los cafés, ¿no? El intelectual español estaba abandonando poco a poco las tertulias públicas en los cafés de Madrid, ocupados ahora por el bullicio de la diversión. Pero según explica Alberti en su libro La Arboleda Perdida, la tertulia y el intercambio de ideas y conversaciones entre intelectuales no desaparece del todo. El espacio de tertulia se trasladó a otros lugares como la Residencia de Estudiantes, situada en los altos del Hipódromo de Madrid. En aquel espacio de creación cultural y artística se alojarían los intelectuales de la generación del 27. Federico García Lorca, Salvador Dalí o Luis Buñuel fueron partícipes de las tertulias organizadas en su lugar de residencia. Esta generación conoció en menor medida el ambiente de los cafés literarios gracias a que la generación del 14 la trasladó, entre otros lugares, a la residencia. A pesar del declive de la tertulia, aún sobrevivieron algunas muy célebres como la del Café Recoletos de César González Ruano y la de la Ballena Alegre en los sótanos del Café León. Pero la decadencia llegó a tal punto que Ramón Gómez de la Serna, en la reinauguración de su tertulia en el Café Pombo, ante la falta de eco de los contertulios, estuvo a punto de clausurarla. Ramón los iba recibiendo, dándoles abrazos, y fulanito, tal. Incluso a veces diciendo cosas comprometedoras, porque muchos estaban ya casados y decían, uy, ¿te acuerdas de las juergas que nos pasábamos con mujeres? Y con cosas así. Bueno, pero Ramón ya se marchó y claro, no solamente ya no había tertulia, sino que acabó desapareciendo el café.
Otro de los factores que ayudó en la desaparición de los cafés tradicionales en Madrid fue la Guerra Civil. Los cafés sobrevivieron hasta la guerra civil en 1936. Después de la guerra, la verdad es que el comercio en general, la hostelería en Madrid sufre un descalabro tremendo porque sobre todo en el centro, pues la dura posguerra hace también que la gente ya no se desplace a los cafés. Quiere decir que el café por unos años se convierte en casi un artículo de lujo para tomarlo fuera de casa. Es un tiempo también donde las restricciones afectan también al sector de la hostelería, y luego el hábito del café se va acabando en la medida que los intelectuales prefieren ya otros lugares públicos, el Ateneo de Madrid, el Casino, otros lugares públicos para dialogar, para disertar y para reunirse. Los conflictos dialécticos pasaron a convertirse en conflictos de puños y pistolas, que dispersaron los contertulios más allá del intelectualismo, entrando en terreno político y conflictivo. Una vez finalizada la guerra, a pesar de la miseria y de la falta de recursos, las tertulias volvieron al espacio público, pero de una forma completamente distinta a como se las conocía hasta el momento. En la época de Franco no te podías reunir en la calle un grupo importante o un sitio. Entonces los cafés en cambio sí podían encontrarse y hablar. Los cafés fueron esenciales en Madrid. El café de Gijón, que está muy estudiado, fue esencial para la literatura. Los cafés desempeñaron el enlace con todo el mundo anterior a la guerra civil, ¿no? En España, aquellos que se quedaron en el país formaron espacios de intercambio cultural, y en París, Buenos Aires, Bogotá y México fueron los exiliados quienes se encargaron de establecer en sus nuevas patrias las llamadas tertulias del destierro. En ellas siempre se aludía a los deseos de los exiliados de volver a España algún día, más bien cercano. En el Madrid de la posguerra se formaron nuevas tertulias y cafés animados y concurridos. Los protagonistas de estos nuevos encuentros habían cambiado radicalmente de perfil. Los intelectuales que frecuentaban en los años 40 las tertulias madrileñas estaban en su mayoría relacionados con el bando de los vencedores, como José María de Cossío. A pesar de ello, sentían debilidad por la tertulia y la cultura. Luego la radio es un fenómeno que en la posguerra empieza a implantarse, y claro, ya es un fenómeno de comunicación importante, donde incluso ya se empiezan a vertir opiniones dentro de lo que permitía el régimen, pero opiniones intelectuales sobre lo que estaba pasando, y la prensa, evidentemente la prensa se diversifica, aumenta, y ya es una forma de tomar el pulso, la sociedad toma el pulso de una manera distinta a cuando acudía al café a tomar el pulso a la vida madrileña. Escritores, artistas y toreros ocuparon por aquellos años los divanes y sillones de los cafés madrileños. Los temas de las tertulias estaban teñidos por un aire señorial que los diferenciaba del ambiente bohemio de las de antaño. En cambio, este espíritu de principios del siglo XX se seguía respirando en tertulias como la alcoba de Don Quijote, en los sótanos del Café de Levante, en Puerta del Sol. Allí se agrupaban jóvenes estudiantes, poetas provincianos, autodidactas, artesanos aficionados a la lectura y a la escritura, y simples curiosos que querían descubrir el ambiente bohemio. Pero estos intentos de imitar los espacios intelectuales de antaño se quedaron simplemente en eso, en intentos. Primero, dejaron una impronta, un reflejo a través de los escritores, un reflejo de lo que era el Madrid de la época, en cada momento, de la sociedad, del comportamiento, del pensamiento, y de cómo los intelectuales pues discutían, divagaban, incluso de la situación política, porque los políticos también se juntaban en los cafés, y a veces las discusiones tremendas del Parlamento pasa un poco como ahora. Luego en el café se atemperan un poco y se discute de otra manera. Con el paso de los años, durante la segunda mitad del siglo XX, aparecieron las cafeterías. A primera vista podemos confundirlas, pero son espacios realmente diferenciados. El ambiente que se forma en torno a estos nuevos locales, provenientes de países europeos más modernos, está dominado por las prisas, la confusión y el jaleo. Estos nuevos comercios, donde se servía café y otras bebidas, ya no intentaban convertirse en el segundo hogar de sus clientes. El ambiente ya no era propicio a que proliferaran tertulias intelectuales entre sus mesas. Claro, una de las cosas es la prisa que tenemos en la vida diaria. Y esa prisa empieza ya hace muchos años, cada vez más acelerada la vida urbana en ese sentido. Y además, pues ya el café deja de ser café para convertirse en cafetería, en el que tomas café a la hora que sea y en el momento que sea y con rapidez. Y hay una cosa que el café
la época del siglo XIX y aún en el parte del XX, la gente se sentaba, tomaba un café y pasaba una barbaridad de tiempo en ese café. Pero claro, el negocio para el cafetero no es que estén sentados en el café horas y horas, gente que solo consumen un medio café con media tostada, como se hablaba aquí, por cuestiones económicas de la clase media española. En los años del tardofranquismo, los jóvenes redescubrieron los viejos cafés que sobrevivían como podían. Incluso nuevos locales se abrían en barrios de ambiente universitario con aires antiguos que recordaban a los frecuentados por Unamuno o Gómez de la Serna. En los años 70, el café comercial empezó a ser punto de encuentro entre jóvenes inconformistas con el régimen. Antonio Bonet escribe en su libro Los cafés históricos que lo que posteriormente se llamaría la movida madrileña se fraguó entre las aceras de Madrid y el café comercial. Con la instauración de la democracia, otros locales tomaron protagonismo en las calles de la capital madrileña. El café histórico volvía a tener protagonismo, en menor medida, en la ciudad de Madrid.